Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Carmen Manjarres, Keiler Fuentes y mi persona, Rosa Rodríguez. Cursamos el segundo semestre de manejo ambiental. A continuación, el tema que nos tocó fue medidas de mitigación y control en construcción de carreteras. Medidas y controles. En esta encontramos dos etapas: etapa de preconstrucción, etapa de preparación del sitio. En la etapa de preconstrucción contiene exclusivamente dos actividades, proyectos y afectaciones, para las cuales se definen los posibles impactos y se presenta una serie de medidas de mitigación factibles de llevarse a cabo a fin de minimizar aquellos que resulten adversos. Y en la etapa de preparación del sitio se refiere a las actividades que se llevan a cabo como inicio de la construcción de una carretera o de un proyecto. En este encontramos uno de los impactos ambientales que genera estas construcciones, la disminución de las poblaciones de las especies de flora y fauna nativas. Como podemos ver en la primera imagen, es el crecimiento de las vías de transporte, tales como férreas, los canales y las carreteras, actuando como barreras que impiden y reducen el flujo de la fauna, como mamíferos, aves, reptiles e invertebrados. Debido al anterior, también encontramos en la segunda imagen el atropellamiento de la fauna. También es un factor que genera preocupación a la conservación de la biodiversidad. Bueno, alteraciones del ciclo hidrológico. El proceso de urbanización conlleva la reducción de la infiltración, la eliminación de la vegetación natural, que intercepta la precipitación y promueve la evapotranspiración y la desaparición de irregularidades en el suelo donde se almacena el agua precipitada, cuyos efectos más revelantes son el aumento de los caudales punta, volúmenes de escorrentía más elevados, el incremento de las inundaciones y reducción de los caudales base. Cambio climático. Siempre ha existido una estrecha relación entre el clima y la infraestructura vial. Históricamente, el diseño de carreteras ha tenido en cuenta las condiciones climáticas como la precipitación, el viento o la temperatura. Por ejemplo, el diseño del drenaje considera posibles precipitaciones y el cálculo de los puentes tiene en cuenta las cargas de viento. No obstante, los cambios acelerados que se están produciendo en las variables climáticas que han generado grandes pérdidas en el sector de transporte en América Latina y el Caribe, hace que nos preguntemos si la ingeniería con la que estamos diseñando las vías es adecuada y si estamos siendo realistas con los estándares de inversión en este tipo de infraestructuras. Bueno, medida de prevención y mitigación para los impactos ambientales generados por la construcción de carretera. En la medida de prevención de la disminución de las poblaciones de las especies de flora y fauna, encontramos soluciones estructurales. En el desarrollo de estas medidas se aplican diseños ingenieriles encaminados al manejo y a la conservación de la flora, de la fauna silvestre. Los diversos tipos difieren en su complejidad, costo y efectividad. Las alteraciones del ciclo hidrológico son 1. Medidas preventivas, medidas correctoras, medidas compensatorias. En medidas preventivas tiene como fin el evitar la aparición de efectos ambientales negativos o mitigar. En medidas correctoras no eliminan el impacto, pero sí lo atenúan, disminuyendo su importancia. En medidas compensatorias son las actuaciones aplicables cuando el impacto es inevitable o de difícil corrección. En cambio microclimático, las medidas de mitigación a implantarse durante la fase de consistirán
de las mejores prácticas de manejo para controlar la erosión y sedimentación de los terrenos como resultado del movimiento del terreno a tono del reglamento número 5754. Descripción de las medidas de mitigación sobre los componentes. Bueno, en impacto del aire encontramos modificación de niveles de emisión por gases. Este impacto se da por el aumento o disminución de las concentraciones de compuestos como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno presentes en la atmósfera. En su medida de mitigación y prevención es mantener un buen estado técnico del funcionamiento del parque automotor disponible. Otro impacto es modificación de niveles de emisión por polvo. Este impacto se da por el aumento o disminución de las concentraciones de material particulado presentes en la atmósfera. Su medida de mitigación y prevención es el riego periódico de en zonas susceptibles a la regeneración de polvo. Otro impacto es incremento de niveles sonoros. Se refiere al aumento de ruidos existente en el área del proyecto. Su medida de mitigación y prevención es establecer horarios para el funcionamiento de maquinaria, usar las técnicas de voladuras de tierra o rocas solo en casos que sean estrictamente necesarias. En los impactos del agua podemos encontrar la modificación del régimen hídrico. Este impacto se refiere a un cambio temporal o definitivo en las condiciones de flujo de los cursos de agua en el área de influencia del proyecto. Sus medidas de mitigación y prevención son minimizar la afectación a cuerpos de agua dentro del área de la influencia del proyecto. En esta podemos encontrar otro impacto que es el deterioro de la calidad del agua superficial. Incorporación de elementos contaminantes a las masas de agua, la cual puede ser física, química o microbiológica. Su medida de mitigación puede ser manejo adecuado de los residuos líquidos. Otros impactos que encontramos es la reducción de la disponibilidad de agua, la explotación de fuentes superficiales o subterráneas de agua para su empleo en las actividades constructivas o productivas genera la reducción de disponibilidad de agua, aguas abajo del sitio de extracción. Sus medidas de prevención: utilizar agua superficial en cantidades y periodos previamente establecidos de manera que garantice un flujo continuo aguas por abajo. Otro impacto es el deterioro de la calidad del agua subterránea. Es una incorporación de elementos de contaminantes a las masas del agua subterránea, la cual puede ser física, química o microbiológica. Su mitigación y prevención: limitar la circulación del equipo pesado al área de trabajo. Impacto del agua: disminución de la recarga de acuíferos. Este impacto se refiere a la disminución de agua infiltrada hacia los acuíferos, reduciendo así los niveles de agua subterráneos. Su medida de mitigación y prevención: no obstaculizar zonas de infiltración natural de aguas superficiales. Muchas gracias.